¿Así no puede tomarse asientos, hermanos? Gloria a Dios. Pueden ir abriendo su Biblia, hermanos. Vamos a leer Juan, capítulo número 4. Vamos a estar abriendo ahí. Me indican un amén cuando lo tengan. Lo que me quitó esto. A ver si no me enchueco aquí que me acabo de quitar. A ver, hermanos, Juan, capítulo número 4. Vamos a leer, quiero que me ayuden a leer todos juntos, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14 de capítulo 4. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Quizás este tema que vamos a ver, yo le puse como tema el agua que sacia para siempre. Es un tema que pues quizás hemos visto muchos, hemos conocido, hemos leído la mujer samaritana, pero el Señor me llamaba que este año, hermanos, recordáramos eso, recordáramos cuál es la fuente de esa agua viva. Muchas veces, hermanos, como cristianos, olvidamos que Jesús es esa fuente de agua viva. Vivimos una vida quizás monótona, rutinaria, voy a la iglesia porque es domingo, me levanto al día de oración porque pues es jueves, vengo el viernes porque el pastor me dijo que dirigiera, que estuviera en la puerta. Se nos hace tan rutinario y no demostramos con nuestra vida que estamos llenos de esa agua viva, hermanos. Vivimos tan rutinariamente que a veces se nos hace hasta pesado y nos preguntamos por qué se me hace pesado vivir lo que se supone que es el agua viva, ríos de agua viva. Más que nada pareciera que estoy muerto, ¿verdad? Entonces me ponía a pensar el Señor y a analizar este tema. Tenía otro, pero el Señor me dijo, no, ¿sabes qué? Habla de esto. Y yo lo había puesto para el próximo domingo porque aparentemente mi papá va a tener, ¿cómo se llama? Iba a tener una cita en el seguro el domingo. Y yo dije, bueno, pues el próximo domingo a lo mejor puedo hablar de esto. Pero me dijo el Señor, no, es para mañana. Entonces, gracias a Dios, pues estamos aquí. Y este tema es muy importante, hermanos, porque quizás, le digo a usted que lleva años en el Evangelio, que sabe mucho, ya quizás conoce sobre este tema, pero necesitamos recordarlo y necesitamos sobre todo vivirlo. Necesitamos sobre todo demostrarlo, amén. Creerlo con nuestras propias fuerzas, creer que esa agua viva está ahí. Amén. El Señor ha prometido de esa agua viva y lo que leímos ahorita dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, al referirnos al agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Quizás vivimos nuestra vida sedientos, teniendo nosotros como cristianos la fuente ahí. Olvidamos que esa fuente está ahí, que Dios nos la dio. Vamos a analizar, a profundizar un poco en lo que es esta historia que usted ya conoce de la mujer samaritana, y si no la conoce, se la explico en este momento. Es el capítulo 4, vamos a mantenernos en este libro, no nos vamos a mover mucho. Capítulo 4, versículo 1, vamos a leer. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Amén. Ese es el contexto de la historia. Jesús dice que llegó a una ciudad, tuvo que pasar por Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar, en la cual Jesús, cansado del camino, dice, se sentó junto a un pozo de agua.
Después dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a ir hasta aquí. Vamos a analizar cada versículo. Desde el versículo 7 dice que una mujer vino a donde estaba Jesús sentado en el pozo. Dice, vino esta mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Hay que entender un poquito el contexto en el que está pasando esta situación, hermanos. Sabemos que Samaria era una ciudad que estaba ajena a lo que es los judíos. Eran samaritanos y judíos. La realidad es que los dos eran pueblo de Israel. Era Israel del norte, que eran los samaritanos, Israel del sur, que eran los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que haya un conflicto por lo que dice esta mujer? Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto no era de que habían tenido un pleito ellos dos o que había un pleito reciente, era histórico, hermanos. De las raíces entre las enemistades de Israel del norte y Israel del sur. No les voy a revolver tanto con esto, simplemente explicándoles un poquito el contexto. ¿Qué es lo que pasó con Israel del norte, que eran los samaritanos? Lo que pasó, hermanos, es que como ellos habían sido conquistados por Asiria, si no recuerdo, hubo una mezcla entre israelitas y extranjeros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los judíos? Decían, no, pues ese es un pueblo ajeno, impuro. Y lo tomaban como eso, porque ya no eran judíos puros, sino eran mezclados con extranjeros, con otras culturas, con otros pensamientos. Y de ahí salieron los samaritanos, de ese conjunto. Entonces, ¿qué era lo que pensaban? Que tú nacías, eras judío, y sabían, esos no te vas a juntar, ellos son de otro lado, ellos son impuros, ellos son malos, nosotros somos los buenos. Así pensaban los judíos y los samaritanos. Obviamente, pues los samaritanos no iban a quedarse los cruzados. Ellos realmente pues también los consideraban como enemigos por cómo veo cómo esta mujer le dice a Jesús. Entonces, entendiendo ese contexto en que judíos y samaritanos no se podían ni ver, ahí está Jesús y la mujer samaritana. Es por eso la respuesta de esta mujer. Oye, tú siendo judíos me pides de beber a mí, que soy samaritana. ¿No sabes que tenemos pleito entre judíos y samaritanos? Hay algo que analizar en esta actitud de Jesús, hermanos. Si se da cuenta, la mujer nada más llegó y directo al pozo. Ni un buenos días, no le dirigió la palabra, porque para ella era normal hacer eso, ¿no? Odiar a los judíos. Y los judíos odiaban a los samaritanos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús aquí diferente? Es que impacta en el corazón de esa mujer. Mediante una petición le habla a esa mujer, dame de beber. Esto implicaba socialmente que acercarse a un samaritano, incluso yo pienso que te alejaban y no, es que se junta con samaritanos, aléjenlo. Lo vimos acá hablando con unos samaritanos, ni le hablen. Por la sociedad estaba bien visto hacer eso. Aquí es donde Jesús nos viene a demostrar la grandeza del amor y la humildad. Como sabiendo que eso era lo que estaba bien visto socialmente, que entre judíos y samaritanos no se vieran, Él viene y le da una respuesta y le pide algo a esa mujer, dame de beber. Y la mujer dice, pues, ¿acaso me habló o hay otro samaritano aquí? Yo me ponía a reflexionar en esto que hizo Jesús, hermanos. Podemos ver que ese conflicto era un conflicto real por la manera en que esta mujer responde, pero Jesús viene a romper ese muro que hay entre samaritanos y judíos. Y dice, con una respuesta contundente, dame de beber. Es una petición de humildad, pedirle a alguien agua. Mejor si le digo, voy a pedirle agua aquí al lado a una casa, va a decir, no, pues yo tengo mi casa, ¿por qué me voy aquí a pedir? Jesús va con esa mujer y dice, dame de beber. Y yo me pongo a pensar con lo que hizo Jesús, cómo esa petición penetró en el corazón de esa mujer y la cambió totalmente por la historia que conocemos. Cambió su vida para siempre. Jesús, hermanos, es experto en acercarse a las personas que no debería acercarse. Y lo voy a repetir varias veces en este punto que vamos a explicar. Jesús es experto en acercarse a las personas que no debería acercarse.
porque era normal para los judíos no acercarse a los samaritanos. Quizá le dijeron, aguas eso si pasas por Samaria porque ahí hay samaritanos y ellos son impuros. No te vayas a acercar a ellos. Estaba bien visto no acercarse. Esas personas no debes acercarte. Pero Jesús es experto en acercarse en los que no debería acercarse. Muchas veces quizás vemos esta historia y decimos, ay, los judíos se la bañaban. Pero muchas veces no está fuera de la realidad a lo que nosotros hacemos hoy en día. A veces como cristianos vemos a las personas del mundo, los pecadores, los de allá afuera, como dicen, los del mundial allá, los que están allá, los que están perdidos, los que están condenados. Así nos referimos a ellos y aunque no los tratamos mal, los vemos con un cierto desprecio, como le decían los judíos a los samaritanos. Escuchas a alguien hablar maldiciones y dices, ay, no me alejo de eso. Ay, es que esa persona no sabes cómo es y prefiero evitarla. Me cae mal. No es tan diferente a lo que pasaba en ese entonces. Ellos pusieron un muro entre esas personas. A veces ponemos ese muro entre las personas del mundo. Ay, no, es que yo soy del mundo. Yo soy cristiano, yo soy hijo del rey. Yo soy puro, yo soy santo. Allá están perdidos. Antes de pensar en los del mundo, piensan más bien cómo tú estabas antes de que tuvieras esa agua viva. Cómo tú estabas antes de que Jesús te salvara de esa condición deplorable en la que estabas. Dios te encontró. Y no es una situación diferente a lo que nosotros a veces tratamos mal y ponemos muros, que soy cristiano y no hay otros más que yo. Los demás son pecadores, yo tengo el cielo. En Jesús no vemos esa actitud, hermanos. Entonces, no tendría por qué haber esa actitud en el cristiano. Allá, lejos de mí. Puedes hablarme, pero pongo mi barrera. Jesús me impresiona y yo quisiera tener esa misma actitud de poder tocar los corazones. Muchas veces estoy en un círculo en el cual yo no quiero profundizar tanto. ¿Por qué? Quizás porque soy más introvertido. No quisiera indagar en los sentimientos de otras personas, quizás la están pasando mal y pues no me gusta tanto. Pero Jesús, la primera respuesta va directamente al tema. Le voy a pedir que me dé de beber porque le voy a explicar y le voy a dar la fuente de agua viva. Le voy a hablar sobre su vida y lo que está sufriendo, pero la voy a saciar. Y Jesús es así, hermanos. No ve las barreras que la sociedad pone o que la gente pone, sino que derriba esas barreras y va y apunta directamente al corazón. Lo que estaba socialmente escrito correctamente que Jesús hiciera, que era ignorarla, insultarla o cualquier otra cosa, porque eran enemigos, Jesús voltea totalmente ese argumento y le pide agua. Jesús es experto en acercarse en aquellos que no debería acercarse. Por eso el versículo que tanto digo y que quizá ya lo tengo cansado, pero Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La historia de esa mujer samaritana es nuestra historia, hermanos. Aquellos que éramos enemigos de Dios, pasamos a ser amigos de Dios. Esa historia no es diferente a la nuestra. Por algo, Él tuvo que tomar forma de hombre, dice la palabra. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo, tomando forma de siervo. Ese versículo nos revela que Jesús se acercó, como se acercó a ese pozo, a encontrarse con esa mujer. La palabra de Dios nos enseña sobre el verbo que fue hecho carne. Todo esto que nos habla la palabra de Dios y la razón por la que Cristo vino a la tierra fue para acercarse a nosotros y tirar esas barreras que había entre Dios y el hombre. Aquel que fue verbo, fue hecho carne, habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16, que ya se lo sabe al derecho y al revés, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Envió, dice que ha dado a su Hijo.
Entonces, dígame si Jesús no es experto en acercarse a los que no debería acercarse. La palabra es clara cuando nos dice que nosotros éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, hijos de mal. Era justo, no iba a ser malo Dios si no nos salvara. Si a ustedes no les hubiera dado el regalo de la vida eterna. Iba a ser justo que todos fuéramos condenados. Era lo justo. Era lo justo que Dios tuviera la distancia y habría puesto muros cuando vio que el hombre era pecador y que iba a buscar su propia gloria y no la relación que tenía. Era justo que el hombre se condenara por sus consecuencias. Porque dice la palabra, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Esa es una ley. El que las hace, las paga. ¿Quién la va a pagar? Pues el que las hizo. La paga del pecado es muerte. Esa es nuestra historia. Era justo que Jesús no hiciera nada, que simplemente dejara que la humanidad se perdiera y se condenara por sus malos actos, por rebelarse contra Dios, alguien divino. Pero donde había una barrera, donde había un muro que nos separaba de Dios, Dios envía a su Hijo para que sea tirada esa barrera. Dios no debía acercarse a nosotros. Por eso les digo y les repito, Jesús es experto en las personas que no debería acercarse. En los pecadores, ¿para qué? Es más, te vas a acercar y vas a ver que te van a matar, te van a crucificar. Pero aún así Jesús lo hace demostrando su amor. No creo que necesito, hermanos, mencionarles los versículos que ya les he mostrado, donde habla de la pecaminosidad del hombre, de la deplorabilidad del hombre, de cómo estaba el hombre, porque sé que usted lo ve en su día a día, en su vida. No porque le conozca algo, porque yo la veo en la mía propia. Porque yo la veo en mi intento de agradarle a Dios y en mi fallo constante. Porque yo la veo en intentar serle fiel, obediente, pero caigo tan fácilmente. Cuando creo que estoy en mi mejor momento, vuelvo a caer. Y como digo como Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que estoy haciendo, no quisiera hacerlo. Pobre de mí. Pero tenemos la confianza en Cristo. Pero yo creo que sí es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nuestra condición. Por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios y que se exponga a ella y que esté aquí en este lugar, pero que realmente esté aquí. A lo mejor vino, pero no vino su mente o dejó su mente allá en la casa. Que esté aquí totalmente. Que exponga su mente a la palabra y le demuestre tanto las promesas de Dios como del agua viva, tanto lo que usted es. Porque después Jesús le habla de su pecado de esta mujer. Pero no le habla para humillarla, sino para sanarla. La palabra nos expone, hermanos. Y nos deja totalmente al desnudo y muestra nuestros pecados más secretos. ¿Qué es lo que hacemos como hombres? Preferimos evitarla y no hablar de eso. Pero exponernos a la palabra de Dios no nos va a hundir en, soy un pecador, sino al ver qué tan pecador soy, voy a ver el grande amor que Dios me tiene, aún siendo tan pecador. Porque esa barrera que había entre Dios y el hombre no era una barrera que nosotros quisiéramos quitarla. Por eso dice la palabra que éramos enemigos, así como esta mujer samaritana, cuando Jesús llegó y le pidió agua, allá a lo mejor pudo aprovechar para ser amigos, pero ¿qué le dice primero? Hey, tú y yo somos enemigos, ¿por qué me estás pidiendo agua? Yo soy samaritana, si no lo has visto. Así estábamos nosotros, hermanos. Éramos enemigos de Dios. No quiere decir que un día, sí, me quiero buscar de Dios. Dice la palabra de Dios que Él pone la fe, es un don de Dios. Él nos rescató de donde estábamos y nos atrae con lazos de amor. Entonces, esa barrera que había, no la hubiéramos quitado nosotros. Porque así como esa mujer realmente rápidamente le recordó que eran ellos dos, así nosotros, enemigos de Dios, que estábamos en nuestro pecado, ofendiendo el nombre de Dios, no estábamos buscando una relación con Él. Aún así Jesús se acercó.
como lo hizo con esta mujer samaritana. Y tuvo un encuentro con cada uno de nosotros. Penetró nuestros corazones y nos cambió la vida para siempre. Nunca encontraremos algo que reemplace lo que Jesús hizo. Es esa necesidad que tenemos del agua viva, hermanos. Seguimos leyendo, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Básicamente Jesús le dice, no sabes con quién estás hablando, ni sabes lo que tengo para darte. Ella fue a ese pozo por agua natural, pero Jesús estaba apuntando a su sed espiritual que tenía. Y aunque ella llegó con un cántaro vacío, pero su corazón estaba mucho más vacío por la historia que nos dice más adelante. Llegó con la necesidad de agua física, pero su necesidad real era una agua viva espiritual, algo que saciara su alma. A veces nosotros vivimos buscando lo físico, lo rápido, lo urgente, lo necesario, lo cotidiano, pero Jesús siempre apunta a lo eterno. Y eso es lo que debemos apuntar. ¿Cuál es? No tu necesidad que ahorita tienes, sabes que tengo hambre, sabes que tengo este recibo que no he pagado, sabes que tengo esta enfermedad. No, ¿cuál es tu necesidad real? ¿Y cuál es la necesidad real que vamos a exponer al mundo, hermanos? Aquel que viene, que es nueva persona, que no la conocemos, le presentamos, primero apuntamos o deberíamos apuntar a su real necesidad. Tal vez tu estómago no está saciado en este momento, pero tu alma está todavía más vacía. Tú estás pidiendo comida y vienes a pedirme alimento aquí a la iglesia, pero te digo, tu alma está clamando por un alimento espiritual, eterno. A eso deberíamos apuntar. ¿A cuál es la mayor necesidad en el hombre, en lo humano? La necesidad eterna. Pero si yo, hermano, no estoy cimentado en esa verdad, no estoy teniendo en cuenta que tengo esa agua viva dentro de mí, o ni siquiera he tenido esa agua viva, pues obviamente a los demás no les voy a poder ofrecer lo mismo. No puedo ofrecer algo que no tengo. Y esta mujer, al llenarse, vamos a ver más adelante cómo va, y esparce esa agua a los samaritanos, y vienen otros samaritanos. Versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y se fija, hermanos, la mujer aún no entiende, ¿verdad? La mujer aún sigue hablando del agua física. La mujer que le hace las preguntas, ¿no tienes con qué sacar esta agua? ¿Eres tú mayor que Jacob que nos dio este pozo? Le dice. Ella sigue pensando en lo físico. ¿No tienes un cántaro donde puedas tener el agua? ¿Acaso tienes un pozo mejor que este que nos dio nuestro padre Jacob, que nos ha dado agua durante muchos años? Esta actitud de esta mujer, hermanos, nos demuestra que muchas veces vivimos arraigados a nuestro mundo físico. Dice la palabra de Dios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a este siglo. Muchas veces en nuestra mente, nuestra mayor preocupación es algo físico. Nuestra mayor preocupación es el plano terrenal. Nuevamente, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Acaso es física? Sí tenemos necesidades físicas, como esta mujer tenía sed de agua, necesitaba esa agua del cántaro, pero su mayor necesidad estaba dentro de ella, estaba en su alma. Vivimos arraigados a este mundo como esta mujer. Oye, pero no tienes cántaro de agua, ¿cuál agua me vas a dar? ¿Acaso tienes un pozo mejor que este de nuestro padre Jacob? Justamente ahí no deberíamos tener nuestra mirada. Por eso dice, vamos a ir a Colosenses.
Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, hermanos, cortito, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a ir también ahí, 2 Corintios 4. 4:18. ¿Lo tenemos, amén? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esta mujer seguía viendo las cosas que se ven. A ver, tengo un pozo, tengo un cántaro. Este hombre me dice que tiene agua, pero ni siquiera tiene cántaro. Entonces, ¿dónde va a poner esa agua? ¿Dónde tiene ese pozo? Poner la mirada en las cosas de arriba. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo sé que eso es algo muy difícil, hermanos, porque somos de carne y hueso. Es algo muy difícil porque vemos la realidad latente, lo sentimos, lo leemos, lo vemos, lo oímos. Por eso dice la palabra que nos esforcemos en no mirar eso. Poner la mira en las cosas de arriba. Pero no sabes qué me está pasando, pon la mira en las cosas de arriba. Pero me está doliendo, pon la mira en las cosas de arriba. Esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de venir. Si quieres mirar tu salud, que es algo físico, por más que te cuides y hagas ejercicio, para vivir más o para tener una vida más aceptable, sabes que nada te salva de salir aquí y que te lleve un camión, ¿verdad? Aquí pasan bien recio, no se da cuenta, los viernes pasan las motos, todo pasa bien recio. Por eso están intentando hacer un borde ahí, pero pues de tierra se deshace. Nada me salva de que me pase algo, un accidente. Si yo pongo mi mirada en mi salud, puedo ver que cada día se va a ir deteriorando, por más de que yo me cuide, por más de que yo coma bien, coma vegano, coma sin gluten, sin sellos, se va a ir deteriorando una u otra, de otra forma. Me da risa, hermanos, porque no sé si usted ha visto los videos que hacen, porque sí es cierto, habiendo en un mundo de tanta información y desinformación a la vez, que está sobresaturada, llegas a agobiarte. Me había visto un video donde hay un chavo haciéndose como un lonche de huevo. Entonces empieza a echarle sal y le dice, no use sal porque la sal pues es mala es dañina para la salud. Y bueno, pues ya sin sal la deja. No, pues el puro lonche de huevo solo. Y empieza, no, el huevo tampoco porque el huevo trae colesterol y es malo para hacer, no, pues ya, le quita el huevo. No, pues ya el puro pan solo. No, el pan no porque trae gluten. Y así se lleva todo. No, pues ya el puro café, ¿verdad? No, el café no, porque trae cafeína. No, pues ya. No, ya me quitaste todo mi lonche, ¿verdad? Es una sobresaturación de información que dices, ya, estoy cansado, ¿verdad? Todo me hace daño. Pues sí, porque al fin y al cabo, el cuerpo, dice la palabra, se va desgastando. El hombre exterior se ve y tú lo ves, ay, hermano, lo veo muy gozoso, pero sí ha dormido bien. No, sí, hermano, estoy en gozo en el Señor. Ya me veo desgastado, ¿verdad? Pero por dentro el hombre interior, mira, está como un jovencito de 18 años. Eso dice la palabra, hermanos. Y la realidad, hermanos, es que si nos enfocamos en las cosas vanas de este mundo, no digo que no se cuiden, pero más bien no te preocupes en sobremanera en lo que no tienes control. Amén. Porque le digo, veo esos videos y uno dice, no, pues ya no puedo comer nada, ¿verdad? Hasta la coca sin azúcar, que dicen que era lo que hacía daño, me hace daño, dicen. Hasta el agua no puede ser cualquiera, porque tiene que ser alcalino, tiene que ser de pura, no sé. Todo me hace daño. La realidad, hermanos, es que nuestra mirada, como dice ahí, no ponga la mirada en estas cosas terrenales, no en las de arriba.
en las eternas, en las que no se ven. ¿Por qué ponemos nuestra confianza? Yo creo que sí nos da confianza tener un ahorro en el banco. Nos da confianza saber que los estudios salieron positivos. Nos da paz saber que nuestros familiares están bien. Nos da paz saber que mañana voy a trabajar. Nos da paz saber que tengo alimento en mi casa. Pero dígame, si le quito todo eso, ¿cómo lo voy a encontrar? Si yo le quito, bueno, yo no yo, ¿verdad? Porque no le voy a hacer nada. Si se le quita eso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estará su corazón? ¿La voy a seguir viviendo aquí? ¿O ya no lo voy a ver? No porque no nos interese lo que le pasa, hermano, sino porque muchas veces vivimos esclavizados a las cosas vanas de este mundo. Y duele, duele. Duele las enfermedades, duele el hambre, duele ver a alguien enfermo o enfermarte tú. Duele ver que no encuentras trabajo. Pero como dice Pablo, es una leve tribulación. Ay, hermano, ¿cómo va a decir que es leve si me está viendo en el piso? Porque cuando la comparas con el peso de gloria que viene, eso es leve. Cuando sabes y estás enfocado, eres íntegro, estás convencido de cuál es tu mayor necesidad profunda y que esa necesidad ya fue saciada, entonces todo lo demás no lo necesito. Muchas veces dicen, no, sí tengo fe en Dios, creo en Dios, pero, ok, dice el Señor, a ver, si permito esta enfermedad, ¿qué pasa? Y te das cuenta que no estabas arraigado a Dios, estabas arraigado a tu familia, a tu trabajo, a la salud, a que tenías dinero en tu tarjeta, a que los recibos estaban completamente pagados. Estaba arraigada tu confianza ahí, porque el día que se te quitó, andabas corriendo para todos lados. El día que se te quitó, ya no cantaste, Dios te amo, Cristo yo te amo. Tú no me amabas a mí, amabas lo que te daba. Amabas tu condición cómoda en la que estabas. Por eso la historia de Job nos impacta tanto. Porque realmente él había entendido cuál era esa agua viva, cuál era su mayor necesidad y que estaba ahí. Que a pesar de que se le quitó todo, trabajo, ganado, familia, le dio enfermedad, él se mantuvo íntegro. Con dolor, obviamente vemos toda la historia de Job llena de dolor. Aquí no decimos que no griten, que no lloren, que no pataleen. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿No has conocido el agua que sacia para siempre? ¿Te estás intentando saciar con otras aguas? Yo no sé si usted ha tomado aguas que toma, se acaba el litro y sigue teniendo sed. A mí me pasa mucho con la de la llave, porque creo que no tiene algunas propiedades. Tomo y tomo y tomo, me pasaba cuando estaba chiquito, que andaba, corre y corre. Tomaba ahí en una casa que no sé de quién era, pero ahí agarrábamos. Por eso estamos sanos, ¿verdad? Y yo tomaba y otra vez a los 10 minutos me daba sed y otra vez, y no, tenía que ir a mi casa, pero no quería ir a mi casa porque me iban a meter. Entonces, mejor no, ¿verdad? Tomo esa agua que pues más o menos me sacia, pero ahí está, a la mano. Ya llegaba a mi casa, me saciaba, pero, chavita, pues ya no salía. Pero hay aguas que no nos sacian. Intentamos saciarnos con el mundo, la necesidad de Dios. Intentamos saciarnos con el agua del mundo, cuando Dios nos ha dado el agua que dice, nadie volverá a tener sed si toma de esta agua. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está nuestra saciedad? Solo en Dios. Entonces, ¿para qué seguir buscando otros lados? ¿Para qué seguir buscando en este mundo sentirme seguro? No es que cuida tu salud, no es que haces esta rutina de ejercicios, ve al gym, pátate en el gym, cuida tu salud, invierte en esto, busca hacer negocios y nos saturamos. Pero olvidamos que el humano es tan frágil, hermanos. Yo puedo estar sano, puedo invertir, puedo ser muy exitoso, me entra una bacteria y queda. No se nos ha prometido, hermanos, que en este mundo vamos a tener riquezas y salud y prosperidad en todos los aspectos de la vida. Dice el Señor, van a tener tribulaciones, eso es seguro. Prepárate para eso.
Pero tranquilo, confía en mí, yo he vencido al mundo. La principal necesidad ya está saldada en la cruz. Tu mayor necesidad que tenías ya está saldada en la cruz. Ahí sí preocúpate si no crees en esto. Ahí sí hay que decirle al mundo, vengan a los pies de Cristo. Porque su mayor necesidad no es que no tengan para pagar algo, que tengan enfermedad. Su mayor necesidad es Jesús. Amén. Esa es la mayor necesidad del hombre, hermanos, conocer a Dios. Conocer de esta agua que fluye como corrientes de agua viva, dice la palabra, del cual el que tomare no volverá a tener sed jamás, dice la palabra. Jesús apunta a esa necesidad espiritual. Pero si seguimos arraigados, hermanos, a nuestras familias, a que parecen estar muy unidas, pero se van los padres y se van para todos lados. Arraigados a no, a ver qué me dice el doctor, arraigados a no, es que tengo que cuidar mi salud, a no, es que mi trabajo, cuando hay una cola de 100 personas que me van a suplir si me voy de ahí al día siguiente. Nada es seguro en esta vida, más la seguridad de Cristo. Y eso debería provocar en nosotros el cantar como Pablo en las cárceles. Después de ser azotado, me gustaría ver a alguien que después de ser lastimado, azotado totalmente, con hambre, con frío, con dudas, alabar al Señor. Aquí nos da una gripa y ya entramos en crisis, ¿verdad? No se trata de quién sufra más, se trata de quién se mantiene fiel. Se trata de quién realmente probó esta agua. ¿Quién realmente lo cree que esta agua sacia? Jesús se la ofrece a la mujer. En la mujer está el aceptarla o no. Jesús nos ofrece esa agua. Pero nosotros a veces no la queremos aceptar. Queremos seguir arraigados, intentar saciar esa sed inmensa que siento con las cosas de este mundo. Cuando la única seguridad y la única agua segura es la que nos da Jesús. Sigue diciendo, vamos a leer Juan 4, versículo 13. Es una predicación algo corta, pero un poquito improvisada. Pero el Señor nos da palabra, hermanos, y su palabra es tan sabia para enseñarnos y redarguir nuestro corazón. Dice el versículo 13, el que leímos, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús hace una comparación directa, dice, el agua del pozo, si tomas de esa, vas a volver a tener sed. Es más, vas a venir mañana otra vez por agua. Pero el agua que yo te daré te saciará para siempre, dice. Hay una sed clara en cada corazón, hermanos. Cada persona que nace, nace sedienta. Cada persona que nace en este mundo, nace con una sed inmensa en el corazón. Solo el agua viva que nos da Jesús es la que realmente nos sacia eternamente y para siempre. Aun cuando busquemos saciarnos de otro lado, nunca seremos saciados realmente si no nos exponemos ante el que es la fuente de agua viva. Y no es que el pozo ese esté mal y no esté dando su función. Ese pozo no fue diseñado para saciar esa sed espiritual. Y así mismo pasa con el dinero, con las relaciones, con los placeres, con el éxito, incluso con una religión sin Cristo. No fueron hechas para saciar la sed del alma. Y como les digo, todo eso nos va a calmar por un momento. Tener un poco de dinero, tener salud, tener a nuestros padres, tener a nuestros hijos. Todo eso nos calma por un momento la sed. Pero en el momento que se nos toca eso, viene esa necesidad. Sin Jesús, la sed siempre vuelve. Por eso a veces no nos sentimos saciados. Por eso a veces no nos sentimos satisfechos. Por eso a veces vivimos sin motivación. Por eso a veces servimos a Dios sin esa motivación. No hacemos cosas para Dios porque no sentimos esa saciedad.
porque estamos intentando llenarla con otra cosa que no es. El día que tú te expongas realmente a la palabra y conozcas a Jesús, ese día ya no tendrás sed jamás. El día que entiendas y firmemente digas, Señor, eres todo para mí el vivir eres tú. Y si llego a morir, es ganancia porque estaré contigo. Ese día realmente estarás saciado. Y aún así llegues a perder a tus hijos, familia, lo que sea, como Job, vas a seguir firme. Aun cuando tu cónyuge no esté, dice, ya, aléjate de Dios, como le decían a Job. Vas a mantenerte firme, porque ya fue saciada tu alma. Amén. El agua que yo le daré, dice el Señor, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y me encanta, hermanos, porque si nos ponemos en la situación, póngase que está en un desierto, y yo le doy 2 opciones, le doy 10 litros de agua, de la que usted quiera, Ciel, Bonafón, pura, o la que usted quiera. O le digo, ¿dónde está la fuente de esa agua? Usted me va a decir, no, pues dime dónde está la fuente. ¿Por qué? Porque si le doy esos 10 litros, aunque sea la mejor agua que usted me diga, se me van a acabar. En un mes se me acaban, o en menos. Pero si me dices dónde está la fuente, bueno, ahí es la fuente, ¿verdad? Allí sale esa agua. Jesús no nos da agua por un momento, o un sorbo de agua. Dice la palabra de Dios que Él nos da, dice, el agua que yo le daré será en Él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, Jesús me dice, te daré agua de vez en cuando te vea ya casi muriendo. No, pondré en una fuente dentro de ti. El agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí es donde entra el tema. El tema no es que Jesús sea el agua, sino que es la fuente de agua viva. Jesús no solo da agua viva, es la fuente de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Que solo de ahí va a salir agua viva. Que en otro lugar no puedes encontrar porque allí es la fuente de agua viva. Amén. Si tú buscas otro lado, no hay. Esa es la fuente, de ahí emana el agua. Ahí está el ojo de agua. Solo de ahí sale. Solo en Cristo encontramos el agua viva. Jesús solo es el único que puede poner esa fuente dentro de nuestros corazones. Aquí se lo dice en privado a Samaria, pero después más adelante lo dice en público, ahorita vamos a leer. Pero después dice la mujer samaritana en el versículo 15, después de comprender lo que dijo Jesús, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. Seguía con el agua física, ¿verdad? Es que ya no quiero venir, ¿verdad? Ya me quiero ahorrar las caminatas. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Después 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús ahí muestra su pecado de esa mujer. Por eso les digo, a mí me encanta cómo es Jesús con las personas, porque no es superficial de, hola, buenos días, ¿cómo está? Y la respuesta también es superficial, no, muy bien, bendecido, gracias a Dios, amén, hermano, Dios lo bendiga. Jesús va directo al corazón de las personas. A nosotros se nos cruza un enemigo y, no, vente por acá, vámonos por acá porque ahí viene esta persona, esta vecina que ni me quiero topar ni en pintura, mejor vamos a sacar a la vuelta. Que es lo que Jesús atacó con una petición, dame de beber. Pero no era porque él estaba pidiendo, sino porque él le iba a ofrecer el agua viva. Jesús le iba a ofrecer esa agua viva. Y luego vuelve a tocar su corazón. Como les digo, las palabras de Dios revelan nuestra verdad interna. Esa mujer llegó con su cántaro vacío, pero había algo en su corazón que le faltaba. Buscaba saciar su necesidad de esa sed, de esa agua viva, con otras personas.
Por eso dice, has pasado por 5 maridos. Hay un vacío en ti que está intentando llenarse, pero que no encuentra la fuente de esa llenura. Jesús confronta lo que le estaba secando por dentro el alma. Una vida rota, 5 maridos, intentos fallidos de saciar su sed con personas. Y antes de saciarla completamente, hermanos, primero muestra cuál es su condición verdadera. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, muestra nuestra condición. Y solo tenemos 2 opciones. O decimos, no es cierto, como dicen muchos allá afuera, ¿verdad? Cuando presentamos el Evangelio, cuando presentamos que hay una necesidad y que somos enemigos de Dios. Decimos, no es cierto, yo no quiero reconocerlo, porque reconocerlo implica humillarme y aparte implica que tengo que obedecer algo. Aparte implica que debo reconocer que muchas veces nosotros no queremos abrirnos, ¿verdad? Por eso les digo, me encanta cómo Jesús rápidamente entra al corazón de esa mujer y hace que ella pueda abrirse. Antes de saciarla completamente, Jesús muestra y toca ese pecado. Tú has estado con 5 maridos. Y el que ahora tienes dice, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El pecado, hermanos, y el enemigo siempre nos va a decir que ese pecado nos va a saciar y nos va a hacer sentir bien. Y quizás químicamente nos hace sentir bien ese pecado, pero después sabes y te sientes todavía más vacío de lo que ya estabas. El pecado siempre y el enemigo nos va a intentar engañar diciendo, haz eso, el mundo lo está haciendo, ¿por qué tú no? Busca eso. Te vas a sentir mejor, pero lo único que pasa es que te sientes todavía más mal y ya pecaste. Siempre que intentamos saciarnos con el mundo, con lo que el mundo nos ofrece, quedamos todavía más vacíos. No, compra este seguro de vida de gastos médicos. Bueno, sí. No, de mayores y al fin y al cabo a veces ya ni te quieren seguir ahí atendiendo. No, es que ya sobrepasaste. Oye, pero todos 10 años llevo pagando, ¿cómo que no va a entrar esta enfermedad? No, pues que no. Lo que prometió saciarnos realmente no nos va a saciar. Y aún así esté ahí, si Dios lo permite o no, yo voy a salir de ese hospital o no. Pero intentamos y seguimos siendo incrédulos. No, esto ya me hace sentir seguro, me hace sentir en paz. Por eso les digo, si quitamos todo eso de nuestras vidas, el día que nos llegue a tocar, porque nos va a tocar a todos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Seguiremos buscando a Dios? Nuestra fe será probada, hermanos. Yo ahorita lo veo gozoso, cantando y adorando al Señor, pero no sé el día de mañana que algo le pase. Orando para que no pase, pero a veces Dios permite esto y Dios es sabio, hermanos. Porque yo muchas veces he visto el testimonio de ustedes en que pasando una prueba el corazón ya no es el mismo. Ya no es un corazón superficial, sino un corazón más arraigado a Cristo. Que pasó por dolor, porque duele. Que pasó por oro, por fuego, ¿verdad? Como oro por fuego. Pero que saliendo de esa prueba salió más precioso, más glorificante para Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Y por eso nos tenemos unos a otros también. Para no llevar las cargas solos. Para recordarle a mi hermano, tiene a Cristo en su corazón. Hermano, tiene esa agua viva que la sació. Recuerde que un día lo dijo, que quería seguir a Dios. Recuerde las promesas de Dios. Recuerde que es una leve tribulación. No le diga que no llore, que moquee, que todo lo que quiera, pero siempre apuntando a la cruz, siempre poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Sí sé que este tramo que estoy recorriendo no está siendo bueno, no está siendo gratificante para mí. Me está costando pasar esto. Pero sé que al final yo saldré victorioso. Sé que al final Cristo me dará la vida eterna. Sé que al final esa agua viva es para siempre. Sé que al final de mis días podré decir esto valió la pena. Confiar en mi Cristo valió la pena. Que ya me dejara de hablar mi familia valió la pena. Pasar esta enfermedad, esta necesidad valió la pena. Porque ahora he vencido. Cuando lleguemos allá arriba, las palabras que van a olvidarnos de todo el mal que vivimos, el dolor, el sufrimiento, van a ser buen siervo fiel.
Entonces, hermanos, es esa agua viva la que debemos enfocarnos. Jesús expone nuestra verdad. Y como esta mujer lo expuso, lo que ella estaba viviendo, nuevamente no lo hizo para humillarla, sino para sanarla internamente. Debemos exponernos a la verdad para poder ser sanos por Cristo. Debemos reconocer que hay un problema. Siempre se dice a los alcohólicos, a los drogadictos, se les dice, primero tienes que creer, ¿verdad? Primero tienes que saber y reconocer que tienes un problema. No sé si has visto los videos de las personas que ayudan a otras personas y cómo esas personas cambian. Pero hay otras que al otro día ya se brincaron la barda, ¿verdad?, del anexo. Porque realmente está en la persona el reconocer que estoy mal. Nosotros no somos tan diferentes a esas personas. Hay que reconocer mi pecado. Señor, he pecado y sigo pecando y fallo y soy infiel. Pero reconozco que ese vacío solamente me lo puedes llenar tú, Señor. Versículo 19 dice, ya casi por terminar, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Se fijan, intentó cambiar de tema, ¿no? Desviarla a lo que Jesús le dijo. Dice el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a los que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer fue expuesta en su pecado, fue expuesta en su vacío que ella había vivido durante toda su vida. Y el Señor le recuerda también que esos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús, ¿qué es lo que hace? Rompe esa barrera totalmente. Esa barrera que había entre samaritanos y judíos. Dios dice, unos conocen esto, otros conocen esto otro, pero mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no hay barreras, ya no es judío y samaritano. Ya no soy enemigo de Dios. Ahora adoraré al Padre en espíritu y en verdad. Y esa agua viva, hermanos, que nos habla aquí Jesús, es ese espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Después de recibir esta verdad, hermanos, y de Jesús haber roto esas barreras y que dice, ya no importa si eres samaritano o judío, ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora tienes acceso. Dice esa mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense cómo se pudo haber sentido esta mujer. No es que estamos esperando al Mesías, yo soy, aquí está. En esto vinieron sus discípulos y dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pueden ver, hermanos, cómo esta mujer ahora, ya su necesidad, ¿cuál era la primaria? Pues era ir por agua a ese pozo, llenar su cántaro y llevarlo a su casa. ¿Dónde quedó ese cántaro? Lo aventó, ¿verdad? Me imagino cuántas mamás de aquí aventaran su topper, pues yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie quiere perderlo. En mi casa se pierde una cuchara y mi mamá ya me está diciendo, ¿dónde está esa cuchara? La dejaste bien en el trabajo. Allá tengo un topper que me acordé en el trabajo, entonces hay que traerlo. Pero esta mujer dice que ese cántaro lo dejó. Era su necesidad principal, llenar ese cántaro, pero lo deja porque ahora tiene el agua viva. Ahora conoce cuál es la fuente de agua viva. Amén.
Dice el 29, 31, donde dice que tiró el cántaro, hermanos. Ya lo perdí. 28, ¿verdad? Sí, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, un hombre ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Fue a predicar de ese Cristo, fue a hablar a otros de ese Cristo. Y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese cómo primero ese pueblo que era excluido, que para muchos era impuro, fue el primero en reconocer, antes que el pueblo mismo que estaba ahí, antes que los discípulos entendieran que estaban ahí con Cristo, ellos dijeron, Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Porque esa mujer recibió el agua viva, y como corrientes de agua viva llegó a otros, dice la palabra. Que vamos a leer por último, Juan 7. Como esta invitación, hermano, no solamente era para esta mujer, sino para todo aquel que tenga sed. Dice Juan 7 más adelante, poniendo un poquito en contexto, en esta ceremonia se usaba mucho el agua por 7 días, entonces en el 8º día ya no había agua y estaba Jesús en ese lugar. Entonces, estando en ese lugar, es el contexto del versículo 37, del capítulo 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es lo que dice Jesús. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús primeramente reveló a esta mujer quién era él. Imagínense, una mujer. En ese entonces la mujer no era tan respetada. Era rechazada. Sobre todo samaritana. Con un pasado roto, imagínense cuál era su fama en el pueblo. Decidió revelarle a esa alma rota que él era el Mesías. Que él era esa fuente de agua viva. Y que la iba a saciar también. Esa mujer éramos nosotros, hermanos, rechazados en pecado, rotos totalmente. Pero Jesús derribó todas las barreras en aquella cruz. La gran barrera que por más que usted quisiera saltarla y, déjeme le digo, no lo quería hacer. Era enemigo de Dios. Jesús dijo, aquí hay una barrera y yo me quiero acercar a ellos. Por eso dice la palabra, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomó forma de hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la razón, porque Él quería acercarse a nosotros. A lo mejor ese lugar, no sé si había visto un estudio o algo así, que Jesús tomó un lugar muy raro en la ruta donde iba, porque Él no iba a ese lugar, Él no iba a ese pozo. Pero Él iba a ese pozo no porque era el más corto, sino porque Él tenía un propósito en ese pozo. Encontrarse con esa mujer y que esa mujer llevara el testimonio y que la palabra se esparciera. Porque dice la palabra, Jesús viene y Jesús vino a sanar al enfermo, al caído, a la viuda, al leproso. Y decir, no hermano, pues yo no soy ninguno de esos. Bueno, déjame decirte que espiritualmente éramos eso. Destruidos totalmente. Pero oh, qué buena es la gracia de Dios que nos alcanzó. Y que nos sació, hermanos. Así, hermano, no, yo no siento saciedad. Bueno, hermano, examínese. ¿Con qué está intentando saciarse? Primero le pregunto.
Cuando vas al doctor, usted le dice, no, es que estoy tomando medicina y nada más no se me quita este dolor. A ver, ¿qué te estás tomando? No, es que esta. No, mira, esa ni es para el dolor. Estás tomando otra cosa. Así mismo Dios. No, es que me siento totalmente agobiado, no me siento bien. A ver, ¿qué estás tomando? ¿Cuál es tu fuente? Porque yo te ofrecí la fuente de agua viva. Entonces, ¿dónde está nuestra saciedad? ¿Qué estamos buscando? Y así como el Señor, hermano, nos ha alcanzado, ha llegado al encuentro en ese pozo en nuestras vidas, ha llegado al encuentro Jesús y ha quitado toda barrera en la cruz. Así nosotros llevamos ese mensaje a los demás. Oigan, acá está el Cristo. Él sabe y supo todo mi pecado, pero aún así me aceptó. Él me vio. Todos me rechazaban allá. Es más, hasta mi propio pueblo me rechazaban por mi pasado. Pero Él me vio. Me levantó. Me hizo ver mi realidad. Pero no me dejó ahí. Yo estoy seguro que muchos le hacían ver la realidad de esa mujer. No es que tú eres pecadora, no es que hiciste. Pero Jesús lo hizo para sanar ese dolor. Y dice, yo tengo una fuente de agua viva, de vida eterna. Y si tomas de esto y crees en mí, no tendrás sed jamás. Todos los que tomen de esta agua, dice Jesús, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y pasó en el Pentecostés. Esa agua se derramó entre toda la iglesia. Esa agua viva se derramó y ahora está en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Qué es lo que debe provocar en nosotros? Primero dejar nuestros cántaros, como fue la actitud de esa mujer. Soltarnos de lo físico, hermanos. Yo sé que es tan difícil porque les digo, si usted me pisa ahorita me va a doler mucho. Si usted me pone el pie me va a caer. Vivimos, somos de carne y hueso. Pero por eso Pablo tenemos una batalla diaria. Una lucha por mirar las cosas de arriba, las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Por más que quieras guardar tus riquezas, un día vas a morir y esas riquezas no sé de quién van a ser. Por más que quieras guardar tu salud, se va a seguir deteriorando. Si te ves al espejo, cada vez te vas a ver más y más viejo. Pero nuestro trabajo es que el hombre interior se siga glorificando, que el hombre interior siga creciendo, que el hombre y el corazón interior se siga perfeccionando para que en el día que estemos con Cristo digan, aquí está mi corazón. Aquí está este corazón que pasó por pruebas, luchas, dolores, pero que cada día elevaba una mirada al cielo y decía, gracias Señor. Gracias porque tengo el agua viva, el agua eterna. La pregunta no es, hermanos, para finalizar, si tú vienes a la iglesia. La pregunta no es si tú dices ser cristiano. La pregunta es, ¿ya bebiste de esa agua? La pregunta es, ¿ya creíste que Jesús nos da esa agua viva? Porque el que bebe de Cristo no vuelve a ser el mismo. No vuelve a vivir seco, no vuelve a encontrar otro sustituto. Jesús sigue diciendo hoy, si alguno tiene sed, vengan a mí. Hermano, es que usted no sabe cómo me siento. Ya fue a Jesús, hermano. Hermano, es que ya fue a Jesús. Ya tomó de esa agua. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa es la realidad, hermanos. Y este año, hermano, yo le invito a que siga recordando esto. Cuando usted se sienta tal vez cansado, agobiado, en dolor, en preocupación, le recuerda a su alma cuál es la fuente de agua viva. No es que usted esté bien o que todo se arregle, sino que le recuerda a su alma, Cristo es la fuente de agua viva. En Cristo estoy. Cristo es la roca, la cual emana agua. Y estamos aquí, hermanos, todos para recordándolo. Incluso cuando a mí se me olvide, llega a pasar algo, recuérdemelo. Y yo se lo recordaré a usted. Y así como esta mujer,
que podamos dar testimonio a todos, que seamos almas que se vean saciadas, hermanos. A lo mejor viene alguien y dice, no, ahí se ven todos como que ya no quieren estar ahí, ya se quieren ir corriendo, ya. Yo no quiero eso, yo llego muy feliz. No, yo no quisiera eso. No, esta mujer dice, soltó lo más importante que tenía, que era su vasija, y vámonos. Oigan, vi al Cristo. Oigan, esta persona supo de mí. Esta persona sació mi alma. Vengan, tienen que escucharlo. Ese debe ser nuestro clamor allá afuera. Vengan, tienen que escucharlo. Vengan, tienen que beber. Vengan, tienen que conocer la fuente de esa sed que ustedes saben que tienen. Y que sean como corrientes de agua viva, hermanos. Que el Espíritu Santo está en cada persona. Porque dice la palabra que todo aquel que en él cree, el Espíritu va a estar ahí cimentado, arraigado. Es esa fuente de agua viva. El Espíritu que redarguye por nosotros, que nos recuerda, lee la palabra, ora, agradece. Recuerda esta promesa de Dios. Es el Espíritu Santo que está ahí, hermanos. Que dice, es el Espíritu de Cristo. Es esa fuente de agua viva. Entonces yo le invito, hermano, que en esta hora se ponga de pie para hacer una oración. Y que así como esta mujer se fue corriendo, usted no se va a ir corriendo todavía, pero sí vaya corriendo hacia las personas a conocer. Pero si no ha conocido, reflexione en esto. Dice el Señor, todo el que cree en mí tendrá ríos de agua viva. En su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Cristo. Si te sientes agobiado, destruido, dice Jesús, ven a mí. Pues en esta oración aproveche y dile, Señor, voy a ir a ti, Señor. Quiero ir a tus brazos. Quiero saciarme de esa agua viva. Padre Santo, te doy honra y gloria, Señor, porque tú nos permites recordar esta